agradecerle su asistencia. En realidad hoy, el último día, así de madrugadita es difícil, pero bueno, les agradezco mucho. Los temas que vamos a hablar pues ahora en esta sesión es básicamente una de las patologías más frecuentes, y el tema mío básicamente es lo que corresponde a la nutrición de la paciente, no solamente embarazada, sino de la paciente adolescente, en la edad pregestacional, durante el embarazo y en el posparto, en realidad, que es uno de los elementos más importantes que son de vital importancia para la disminución de algunos problemas de morbimortalidad desde el punto de vista materno y perinatal. Esto es un tema muy importante para nosotros, en realidad desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista de entidades de salud. La parte de la nutrición de la paciente embarazada es muy importante para disminuir algunos problemas propios del embarazo, no solamente a nivel materno ni a nivel fetal. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con la nutrición en la paciente embarazada? Tenemos muchas incógnitas sin una respuesta evidencial. Ese es el grande problema que tenemos nosotros con la nutrición, no solamente de la paciente embarazada, sino desde la paciente que desea un embarazo, durante el embarazo y después de la gestación. ¿Cuál es el contenido que vamos a hablar en esta conferencia? Básicamente introducción, el estado epidemiológico condicional de la nutrición materna. Es muy importante hablar de lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Colombia. ¿Cuáles son las guías de la FIGO? La FIGO en realidad está estableciendo guías de manejo para la paciente embarazada. La estamos manejando desde el punto de vista mundial y regional. Se están haciendo los requerimientos de cada una de las regiones, y más o menos en octubre del 2015, en este año, en el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia en Vancouver, hay un precongreso de la FIGO donde se va a establecer las guías de manejo de la paciente nutricional, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Cuáles son los objetivos, las prioridades de nutrición, la epidemiología en América Latina, la ingesta recomendada de nutrientes, la anemia, las guías GAI, que para nosotros es importante también? El Ministerio de Salud recomienda unas guías nutricionales en la paciente embarazada, y el capítulo de nutrición y embarazo que está establecido por la FECOLSOG en enero de este año. En cuanto a la introducción, pues el cuidado nutricional es un componente esencial para el control prenatal de la paciente embarazada. Muchas mujeres no reciben una educación y orientación. Los equipos de salud muchas veces tienen muchos problemas con respecto a este manejo de la paciente nutricional, y el personal de salud en general le da poca importancia a la nutrición, y eso es vital para nosotros. La socialización de las guías nutricionales para las personas que manejan la paciente embarazada es muy importante. ¿Cuál es lo vital para la paciente? ¿Cuáles son los micronutrientes que debe recibir la paciente? La orientación, los objetivos, y eso es lo que nosotros tenemos que difundirle a las pacientes embarazadas. A nivel mundial, ¿qué sucede? Más o menos 925 millones de personas padecen de hambre crónica y malnutrición. Y esto es una importancia vital desde el punto de vista estadístico. Estamos hablando casi de 1.000 millones a nivel mundial de personas que generan problemas desde el punto de vista nutricional, y la embarazada es uno de los grandes problemas. En las últimas 2 décadas la malnutrición materna e infantil se ha reducido casi a la mitad, y eso es también importante. La subalimentación infantil sigue representando la mayor carga sanitaria relacionada con la nutrición mundial. En términos generales, más o menos 161 millones de niños padecen retardo de crecimiento debido a malnutrición crónica. 99 millones de niños tienen bajo peso desde el punto de vista neonatal e infantil. El 45% de la mortalidad infantil se debe a malnutrición infantil y materna. Entonces miren desde el punto de vista estadístico a nivel mundial lo que genera este tipo de problemas desde el punto de vista de salud y patologías propias del embarazo. Básicamente, desde el año 2000 no se han establecido ni se han relacionado los objetivos que la Organización Mundial ha establecido, y entonces hay unos objetivos que se van a generar hasta el 2025 para mejorar la nutrición materna, el lactante y el infante en realidad. ¿Y cuáles son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2025? Reducir más o menos el 40% de retraso en el crecimiento, talla abajo para la edad de los niños menores de 5 años. Reducir más o menos un 50% de la anemia en mujeres en edad reproductiva, ya lo vamos a ver cuál es la estadística de las mujeres embarazadas con anemia. Reducir más o menos el 30% de los niños de bajo peso al nacer.
no aumento del sobrepeso en los niños, aumentar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses hasta al menos el 50%. Es vital que nosotros generemos la lactancia y difundamos la lactancia materna siquiera los primeros 6 meses de nacidos los bebés, y esto es más o menos hasta un 50%, y reducir y mantener por debajo del 5% la malnutrición de los niños. Esos son los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2025 y es un establecimiento a nivel mundial. Esta es una reunión que se estableció más o menos en mayo del año pasado en Estambul, donde muchos laboratorios y la FIGO en realidad estableció cuál es el objetivo y qué vamos a hacer con las guías de manejo de las pacientes embarazadas con respecto a la nutrición. Aquí están las personas establecidas, aquí hay una persona de Colombia, que el doctor Carlos Echeverry participó activamente de esto y sigue participando. Lo mandaron a nivel mundial y cada región, aquí en Colombia, el doctor Carlos Echeverry ha modificado algunas cosas susceptibles para nuestra población. Y en realidad, como les digo, en octubre es lo que vamos a establecer las guías a nivel mundial para la nutrición en la paciente embarazada. Cuanto a la definición de nutrición, pues se define la ingesta de alimentos necesarios para el desarrollo y crecimiento del cuerpo humano. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que establecer. La paciente embarazada debe consumir alimentos que le favorecen el desarrollo y el crecimiento del cuerpo humano, básicamente. ¿Qué es una dieta adecuada? Pues es la que abastece las necesidades nutricionales metabólicas sin exceso ni escasez, básicamente. La malnutrición no solamente es las personas que inhiben su ingesta, sino también las que exacerban su ingesta hipercalórica. Eso es malnutrición. No nos podemos limitar únicamente a la desnutrición. La obesidad es un elemento importante que genera en realidad, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel mundial, muchos problemas desde el punto de vista materno y desde el punto de vista de los niños. Dietas inadecuadas básicamente son dietas limitadas, ricas en energía y pobres en nutrientes. Entonces las dietas inadecuadas no solamente corresponden a malnutriciones, sino también a obesidad. La malnutrición se define como una dieta que carece de importantes alimentos adecuados, equilibrados, que conlleva una reducción del índice de masa corporal, pero también el exceso de aporte nutricional genera sobrepeso, genera índices de masa corporales por encima de 26. Estamos establecidos que el índice de masa corporal normal es entre 19 y 24.9, sobrepeso entre 25 a 29 y obesidad por encima de 30. Entonces, malnutrición no solamente se debe a cosas que llevan a la desnutrición, sino que también conllevan a la obesidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo nutricional no asociados con el embarazo? Pues existen muchos: dietas inadecuadas, bajo peso materno, adolescentes, fumadoras, patologías asociadas, dietas vegetarianas. Muchas pacientes consumen dietas vegetarianas sin consumir otras cosas que son necesarias para un embarazo. Déficit de nutrientes específicos, exceso de ejercicios. Hay mujeres que se van a embarazar y hacen 3 horas de embarazo de ejercicio todos los días, exceso de trabajo. Todas estas son condiciones en realidad que pueden generar problemas nutricionales no relacionados con el embarazo. Y también cuáles son los factores de riesgo asociados con el embarazo, la hiperemesis gravídica, que también es un elemento importante para la malnutrición, sobre todo en la primera mitad del embarazo. Aversiones a alimentos, hay mujeres que no consumen ciertos alimentos porque no les gusta. Al contrario, hay poblaciones en nuestro medio donde siempre consumen arroz, plátano, yuca, un pedacito de carne y caldo, todos los días, sin generar alimentos, ya todo lo que son oligoelementos, etcétera, que son importantes para el desarrollo adecuado del feto y del neonato. La anorexia nerviosa, los embarazos múltiples, los periodos intergenésicos cortos, el reposo prolongado son también elementos importantes que en el embarazo pueden afectar la nutrición del embarazo. Prioridades de la nutrición. ¿Cuáles son los objetivos de la prioridad de la nutrición en la paciente embarazada? Básicamente, crear un marco global para el diagnóstico de malnutrición. Desde el primer control prenatal que nosotros tengamos, tenemos que establecer cuál es en realidad el índice de masa corporal y a partir de eso cuáles son los requerimientos y cuál es el incremento de peso materno durante el embarazo. La atención y apoyo de los niños, mujeres en edad reproductiva, gestantes, lactantes, neonatos e infantes.
socializar las guías a los médicos, todos los médicos, enfermeras, parteras, nutricionistas y trabajadoras sociales. Eso es vital, es decir, tenemos que socializar las guías, difundir y participar con las organizaciones de salud estatal, sociedad civil, sector privado, proveedores de salud, organizaciones de gestión sanitaria, legisladores, y esto es muy importante también. Hay que estar en las universidades para que los estudiantes, los pregrados y los posgrados tengan vital importancia cuál es la nutrición y qué es lo vital en la nutrición en la paciente embarazada. Mortalidad y morbilidad materno y neonatal tienen muchos factores a nivel mundial, pero no nos podemos disminuir el acceso insuficiente de alimentos nutritivos, micronutrientes esenciales y los servicios de higiene. La malnutrición y los servicios de higiene son elementos importantes que incrementan la morbimortalidad desde el punto de vista gestacional y desde el punto de vista neonatal y en los infantes. En términos generales, ¿cuáles son los incrementos de peso en términos generales para la paciente embarazada? Y eso va a depender del índice de masa corporal de la paciente. Mujeres con índices índice de masa corporal por debajo de 19, más o menos los incrementos de peso ocurren entre 12.5 a 18 kilos durante el embarazo. Mujeres con índice de masa corporal entre 19 y 25 que se considera normal, en términos generales el incremento de peso en unas poblaciones se consideran entre 8, 9 hasta 16 kilos, sobrepeso entre 26 a 29 de índice de masa corporal entre 7 y 11, pacientes obesas más o menos 6 kilos y en embarazos gemelares entre 15 a 20 kilos. Y eso en términos generales lo que nosotros debemos prever para que la paciente embarazada pueda incrementar los pesos en forma razonable. Importante para el diagnóstico, establecer cuál es el peso y el índice de masa corporal en la primera consulta desde el punto de vista del embarazo en la paciente y establecer cuál es el índice de masa corporal para planear más o menos cuál es la ganancia de peso en el embarazo. El mal estado nutricional en la mujer gestante se asocia con muchas patologías, tanto maternas como desde el punto de vista fetal y neonatal. Hay aumento de la morbilidad materna, complicaciones durante el embarazo y parto, preeclampsia, hipertensión, diabetes, aumento de la morbimortalidad fetal, abortos, anomalías congénitas, parto pretérmino, restricción de crecimiento, bajo peso al nacer, obesidad, es decir que puede conllevar muchas desde el punto de vista de morbimortalidades no solamente maternas sino desde el punto de vista neonatal. ¿Qué pasa en América Latina? Desde el punto de vista en América Latina y del Caribe, si en términos generales ha mostrado una disminución del hambre y desnutrición. Esto es importante. En América Latina ha disminuido la malnutrición. Más o menos entre el año 1990 a 1992, un 15.3% de la población de América Latina se había asociado con malnutrición. Y más o menos entre el 2012 al 2014, mire cómo bajó de un 15.3 a un 6.1. Entonces ha bajado en realidad y eso es bueno para nosotros. Pero también hay progreso insuficiente en algunos países. En niños menores de 5 años los desnutridos más o menos son un 12.4%. Niños anémicos en América del Sur 38.5% y en América Central hasta 42.5% de anemia. Mire lo que implica para los niños el estado de la anemia. Déficit de vitaminas, déficit de yodo, que son elementos importantes. ¿Qué pasa en Colombia? Niños menores de 5 años, 3 mueren por día por desnutrición. Es un elemento importante. El 8% de los niños nacen con bajo peso, menos de 2.500 gramos. Por desnutrición, 13.2% de los niños menores de 5 años sufren alteraciones del crecimiento infantil. Los departamentos más afectados de desnutrición crónica son Guajira y este año tenemos elementos importantes en lo que sucede con Guajira. Más o menos en mayo se han reportado muchos casos de muertes infantiles en Guajira, básicamente por desnutrición. En Magdalena el 6.8, Chocó 6.3, Amazonas 5.8 y de cada 10.000 niños en el país 257 son víctimas fatales por la desnutrición.
Bajo peso al nacer es la primera causa de mortalidad neonatal. En la Organización Mundial de la Salud, más o menos 10 millones de muertes al año, 17% de los niños de nacimiento se asocian con bajo peso al nacer, y las causas del bajo peso al nacer están establecidas. El 20% mala ingesta en el embarazo, 15% desnutrición previa, 10% de talla baja. ¿Y qué pasa con bajo peso al nacer? En los países desarrollados más o menos el 6.2% y en los países en vía de desarrollo hasta un 16%. Y en el término en los países en vía de desarrollo hasta un 11%. Entonces miren todo lo que implica desde el punto de vista en el recién nacido con bajo peso al nacer, tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. El doctor va a hablar básicamente de obesidad, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que sucede en Colombia. La prevalencia de la obesidad está aumentando en todo el mundo, incluso en los países bajos y medios ingresos, donde hay una modernización, urbanización y desarrollo económico que ha introducido dietas de altos niveles calóricos y baja calidad de nutrientes. ¿Qué pasa con el sobrepeso y obesidad? Riesgos maternos, diabetes gestacional, pregestacional, complicaciones en el parto, macrosomía fetal, complicaciones fetales y neonatales, que son realmente muchas las alteraciones desde el punto de vista neonatal y desde el punto de vista infantil que puede conllevar la obesidad en la paciente embarazada. Obesidad. En muchos países existen obesidades. Países como Japón y Corea realmente la obesidad es baja. Pero en México, Estados Unidos, Reino Unido, mire cómo la obesidad llega a estos porcentajes. Y en América Latina también existen en realidad problemas de obesidad. ¿Qué pasa en América Latina? Ha aumentado significativamente por urbanización y mejoría de las condiciones socioeconómicas. 7.1 de los niños menores de 5 años se consideran obesos. Entre el 25 al 30% de los niños en las escuelas corresponden a obesidad. 23% de la población adulta es obesa, menores de 5 años en Chile es 23%, en Perú es muy bajo, un 1.8%. En México y en Chile las altas tasas de obesidad ocurren en un 35%, Brasil 20% y en Colombia nosotros tenemos obesidad entre un 16.5%. En Colombia tenemos altas tasas y lo que tenemos que tener presente es que las mujeres en edad reproductiva tenemos una doble incidencia de obesidad comparados con los hombres de igual edad. Este es estadísticamente lo que ocurre en obesidad en Colombia. Y esto es lo más importante, en Colombia obesidad en la población general un 16.5 y sobrepeso un 34.6, y mire aquí cómo las mujeres es el doble de obesidad con respecto a los hombres, entre un 20.1 y un 11.5. ¿Y cuáles son los requerimientos nutricionales en las pacientes de microelementos, oligoelementos en las pacientes embarazadas? Mujeres no embarazadas, mujeres embarazadas. Las energías calóricas se requieren más o menos un 7.10% incrementado. Las proteínas, y esto es un elemento importante que tenemos que tener presente porque es los requerimientos nutricionales de la mujer embarazada con respecto a la mujer no embarazada. De todos los elementos importantes en la paciente que requiere en la mujer embarazada. El calcio, 1200 miligramos, cobre 2 miligramos, folatos, etcétera. Y estos son los elementos importantes para tener establecimiento de los oligoelementos y los microelementos que requiere la paciente embarazada. El ácido fólico, tenemos presente que el déficit de ácido fólico incrementa algunas malformaciones desde el punto de vista fetal y neonatal, defectos abiertos del tubo neural, de pared abdominal, etcétera. Los requerimientos en términos generales 400 microgramos día, en la embarazada entre 400 a 1 miligramo, en las pacientes que tienen historias previas de fetos con defectos del tubo neural, la recomendación es de 4 a 5 miligramos, incluso 3 meses antes de iniciado el embarazo y los primeros 3 meses del embarazo. La anemia, el 50% de las mujeres gestantes en países en desarrollo sufren de anemia. Esto es más o menos la estadística a nivel mundial, no de embarazadas, sino de la población general de anemia. América Latina, África, Asia, realmente tenemos incidencias altas de anemia. ¿Qué pasa en la anemia en la mujer embarazada? Básicamente el 63% de las pacientes embarazadas sufren de anemia, un 37% no sufren de anemia. El mayor déficit en menores de 5 años en Colombia está en la zona pacífica, entre 5 a 12 años en la zona oriental y en gestantes en la zona atlántica.
La anemia retrasa las funciones cognitivas, propensión de infecciones, aumenta el riesgo de hemorragias postparto, puede conllevar a efectos fetales, desde el parto pretérmino con hemoglobinas maternas por debajo de 9 gramos hasta un 60%, y también incrementa la mortalidad perinatal, más o menos en un riesgo relativo de 3, siendo significativo cuando la hemoglobina está por debajo de 8. Los efectos maternos de la anemia: severidad en patologías, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de estancia hospitalaria, mayor morbilidad, restricción de crecimiento, bajo rendimiento de físico e intelectual. Anemia severa y mortalidad materna. Miren cómo cuando la hemoglobina materna está por debajo de 9 puede ocurrir 70 muertes por 10.000 partos, y cuando la hemoglobina está por encima de 11 disminuye mucho hasta 19.7 por 10.000 partos. Consecuencias de la anemia: muchas consecuencias: abortos espontáneos, prematurez, restricción de crecimiento, estados fetales no satisfactorios, muerte fetal, principalmente fetos con morbilidades, reserva de hierro básicamente a nivel fetal. ¿Y cuáles son los requerimientos de hierro diario? Básicamente, en términos generales de la población, entre 15 a 30 miligramos día. Para prevenir la anemia se debe dar entre 30 a 60 miligramos día. Tratamiento de la anemia entre 60 a 120 miligramos día, y son los requerimientos de hierro en la paciente embarazada. ¿Cómo se debe tomar el hierro? Estómago vacío, sin lácteos, sin antiácidos, sin té, ni café, ni cacao, sin filtros, harinas, dosis pequeñas repetidas, periodos largos, no darlo simultáneamente con calcio porque disminuye la absorción. ¿Cuál es el problema? Muchas embarazadas no consumen los suplementos con hierro, no se adecúan adecuadamente, no hay conveniencia de las necesidades, y esto es uno de los grandes problemas de la paciente embarazada. Requerimientos de vitamina A, requerimientos de vitamina D son importantes para el desarrollo no solamente materno y el desarrollo neonatal y fetal desde el punto de vista de la mujer embarazada. El calcio y los omega 3 también son importantes. El calcio reduce la preeclampsia severa, y los omega 3, 6 y 9 también son importantes porque disminuye la probabilidad de preeclampsia, depresión postparto, parto pretérmino, básicamente en esas condiciones. Los requerimientos del yodo en la mujer embarazada más o menos son 220 microgramos día, básicamente es eso. Y estos son los requerimientos en las mujeres embarazadas de yodo: 250 microgramos día, mujeres en periodo de lactancia 250, y esto es lo que conlleva básicamente a lo que es la insuficiencia, el consumo adecuado diario, el más adecuado y el excesivo. Y básicamente las guías GAI, básicamente del Ministerio de Salud, lo más importante es que la paciente embarazada desde el primer control prenatal debe ser orientada a la parte nutricional. Y se le debe administrar el hierro, se le debe administrar el ácido fólico, se le debe administrar microelementos, los oligoelementos, y eso es lo que en realidad las guías GAI que están establecidas en el Ministerio de Salud lo debemos nosotros tener presente y seguir básicamente las guías GAI. ¿Qué es la creación del capítulo de la FECOLSOC? Básicamente fue establecido el 23 de enero del 2015, se establecieron en la FECOLSOC asociaciones científicas locales encargando del análisis desde la perspectiva académica e investigación de la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, y básicamente esto está creado por ginecólogos obstetras colombianos, y nosotros vamos a establecer las guías de la FIGO y modificar de pronto algunos conceptos de la guía GAI con el Ministerio de Salud para que nosotros tengamos algo desde el punto de vista universal bien establecidos. Nosotros somos el grupo de la FECOLSOC, que estamos básicamente en la parte nutricional. Desde el punto de vista nutricional a nivel mundial existen personajes que conllevan la nutrición en la paciente embarazada. Hillary Clinton considera los 1000 días que corresponden a la concepción más 2 años de la infancia, que son vitales, no solamente desde el punto de vista de la mujer embarazada, sino desde el infante para mejorar las condiciones nutricionales. Y esta es la segunda conferencia internacional sobre nutrición que se estableció entre el día 19 y 21 de noviembre en Roma, donde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura congregó muchos personajes, incluso el Papa, y establecieron que la nutrición es de vital importancia para mejorar el resultado desde el punto de vista materno y perinatal. Este es el Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia, establecido en
en Vancouver en octubre, y donde la FIGO va a establecer un precongreso para determinar las guías y el manejo de la paciente embarazada desde el punto de vista nutricional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.